Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a tratar de desentrañar el misterio que existe alrededor de una de las construcciones más portentosa y ciclópea de la historia de la humanidad. Que con solo contemplar estas ruinas, definitivamente se le corta a uno el aliento. Y pues obviamente se queda asombrado y la estupefacción sale a flote inmediatamente, porque es algo inimaginable. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate y Lógico. Ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Les decía que es un emplazamiento que le corte el aliento a quien lo observa, porque ahí es cuando uno siente esa pequeñez del ser humano ante algo tan supremamente grande y asombroso. Es un emplazamiento que está ubicado en el Líbano y relativamente cerca de la ciudad de Beirut. Pero por ser una zona que ha estado inmersa en una guerra permanente desde hace muchísimos años, pues prácticamente fue olvidado este emplazamiento que se llama las terrazas de Baalbek. Fue olvidado y en buena parte también pues queda aquello que no se pudieron llevar, pero algunas piedras que podrían servirles a los lugareños para construir sus propias viviendas y para construir también otros monumentos, simplemente con el paso del tiempo se los fueron llevando, pero quedó algo que es imposible que se lleven, y son unas columnas que están sobre el piso, algunas de ellas de 20 toneladas, 21 toneladas, y que pueden llegar a pesar 1000 toneladas. Y hay una tercera, se llaman los trilitones, son 3, 2 de ellas están ahí en ese emplazamiento, y una tercera en una cantera cercana, que tiene 21 metros, tiene 4.8 de alto y 4.2 de ancho, y que según los cálculos que se hacían, para que pudiera ser desplazada al sitio en el que se encuentran las otras dos, se necesitarían unos 40.000 hombres. Pero las otras dos las desplazaron y las llevaron, y en su momento fueron prácticamente una especie de, diríamoslo, no solamente de monumento, sino de basamento de un templo. Aunque el científico soviético Mikhail Agrest ha reiterado durante mucho tiempo que estas columnas que conforman pues esa terraza, y esa terraza en sí misma no era más que una especie de rampa de despegue de naves interplanetarias. En su momento, lógicamente, que una teoría de estas tan supremamente temeraria tenía que ser objeto de discusión por un lado, objeto de escepticismo por la otra, o simplemente objeto de burlas al creer que simplemente era una estupidez lo que estaba diciendo. Pero muchos científicos afirman que inclusive el nivel de radioactividad, que todavía quedan de ellos algunos indicios de esa radioactividad en la zona, podría ser una muestra fehaciente de que en efecto lo que dice Mikhail Agrest tendría sentido. Pues bien, las terrazas de Baalbek, como decía, compuesta por estos 3 lajas de piedra impresionantemente grandes, siempre ha sido un misterio. Y aunque se ha pretendido que fueron construidas o esculpidas más bien por ingenieros romanos, por el hecho de que en algunas de estas lajas quedan algunas cisuras o quedan algunas, estrías causadas por el trabajo con sierras, haría que fuera creíble que los romanos habrían sido los constructores. Pero al parecer ellos lo que pasa es que simplemente utilizaron buena parte de todo esto para construir un templo que en su momento fue dedicado a Júpiter, y que en la época de Antonino Pío fue restaurado, y trajeron 54 columnas desde la represa de Asuán
por el río Nilo abajo y luego las montaron sobre rodillos de madera y los rodillos de madera supuestamente rebasaron accidentes geográficos que eran pequeñas colinas, hondonadas y demás para llevarlos hasta este sitio y allí la emplazaron. Hasta ahí es creíble que ellos pudieran, si trajeron esas columnas de una enorme envergadura, era posible que hubieran llevado también esas piedras hasta este emplazamiento original. Pero es imposible, porque resulta que aquellas 3 piedras tienen más o menos un promedio, las 2 primeras que están juntas, de unas 20 toneladas. Y cada una podría tener un peso de, 20 metros de longitud y un peso más o menos de 1000 toneladas cada una. Pues ya estamos pensando en que eso es imposible. Y mucho más si nos remitimos a la época en la que supuestamente fueron construidas o fueron esculpidas. Y una tercera laja que se encuentra en una cantera muy cercana, tiene 21 metros de longitud, tiene 4,8 de alto y 4,2 de ancho. Y que, a decir de algunos especialistas que la han observado, dicen que pesan, algunos llegan a afirmar que hasta 2000 toneladas. Que para poder desplazar esa laja tendrían que emplearse unos 40.000 hombres. Ya esto nos va dando la medida de ante qué nos estamos enfrentando. Pues bien, este templo, que se supone fue construido por los romanos y que en su momento llamaron Heliópolis, y que inclusive fue un santuario con características de oráculo, a la que llegaban los emperadores y que a veces se desplazaban 2000 kilómetros para llegar aquí, para consultar sobre X o Y hecho hipotético o un proyecto que estaba en ciernes. Entonces iban y le preguntaban si se podía hacer o no, y por lo tanto tuvo características de sagrado este emplazamiento en la época de los romanos. Pero sin embargo, aún a sabiendas de las estrías que habrían dejado como huella aquellas sierras, todo apunta a que esto es mucho más antiguo de lo que suponemos. Algunos hablan de 5 y 10.000 años, y que para empezar, por ejemplo, allí hubo un templo construido en honor del dios Hadad, que era un dios arameo, dios del rayo y del trueno, supremamente cruel, y que le tenían más temor que respeto. Sin embargo, algunos llegan a afirmar que ni siquiera fue construido para que fuera un templo del dios Hadad, sino que algunos textos antiquísimos de carácter copto, creo que eran, dicen que todo esto fue construido por los Jims, que eran como unas especies de genios que, según el mito o la leyenda, estaban al servicio del rey Salomón, y que fue él el que mandó a construir este emplazamiento. Y si Salomón estaba en Egipto, aunque relativamente cerca, porque el Líbano Salomón estaba en Israel, Israel y Líbano son colindantes, pues obviamente que entonces guardan relativamente la misma cercanía. Y de acuerdo con eso, si lo construyeron unos Jims, era por un objetivo netamente religioso. Y por lo tanto, desde esa época, simplemente ya había adquirido el carácter de santuario que le había impreso, en este caso, Salomón. Pero obviamente que esto sigue siendo discutido, porque aquí hay quienes afirman que esta construcción es anterior al rey Salomón y que de ninguna manera se podría aceptar que fue construida con métodos convencionales, mucho más si hablamos de un pueblo que tendría que estar sumido en la época del Neolítico. Por lo tanto, no tendrían ni las herramientas ni la tecnología como para hacer algo de tal envergadura. Pues entonces, así esto, se cifraría que esta construcción tendría 7, 8, 10.000 años, no se sabe cuántos, y que habría sido construida por un pueblo absolutamente desconocido,
que no tendría que ver ni con Salomón ni con el dios Adad, y mucho menos, obviamente, con los romanos, porque estamos hablando, cuando nos remitimos a los romanos, necesariamente estamos hablando del siglo II después de Cristo, porque Antonino Pío es del año 138 después de Cristo, algo así por el estilo. Pero ahí las cosas dice uno, bueno, es un hecho único, aislado y todo lo que se quiera. Pero en la medida en que uno investiga un poco más, encuentra que estas terrazas de Baalbek tienen relación directa con civilizaciones antiquísimas que estuvieron en toda esa vastísima región. Y ahí uno tendría que involucrar, por ejemplo, a los fenicios. Los fenicios, cuya aparición en la historia datan más o menos del año 1500 a.C., que fueron los grandes comerciantes del Mediterráneo, que fueron los que inventaron la escritura cuneiforme, y que esta escritura cuneiforme la tenían a su servicio, era simple y llanamente para llevar las cuentas de todo aquello que comerciaban con todos los pueblos que vivían en la cuenca del Mediterráneo. Máxime si ellos eran los mayores productores de mirra que por demás era un elemento sagrado común a todos esos pueblos, y por lo tanto por ellos o por la mirra existía una enorme demanda, y entonces ellos le vendían a todos esos pueblos, aparte de muchas otras manufacturas que en principio algunas eran hechas por ellos y otras inclusive las traían desde China. No me pregunten cómo, porque no lo sé, en una época tan distante en el tiempo. Pero no solamente eran los fenicios, que tenían dos ciudades que eran bastiones, que eran Tiro y Sidón. Tiro inclusive, que fue asediada por Alejandro Magno, y era una isla. Y Alejandro Magno, en vista de que no podía tomar esa ciudad, simplemente lo que hizo fue construir, porque era una isla, hizo construir una península de 600 metros y unió a esa ciudad con el continente. Ya de por sí esto nos está indicando la importancia de toda la región. Pero era que los fenicios tenían ramificaciones en distintas partes, pero ellos mismos no eran en sí una civilización que hubiera nacido de manera espontánea o fijada a un determinado terreno, sino que al parecer eran producto o remanente o descendientes de civilizaciones mucho más antiguas. Aquí va uno tejiendo todo este cuento, y entonces se encuentra que los egipcios están aquí, están los fenicios, aparece Baalbek, pero resulta que alrededor hay otras ciudades que son o que fueron sorprendentes, de las que no queda ningún vestigio, que solamente hay simple y llanamente registros, particularmente entre los árabes, que hablan mucho de ello. Y lógicamente que estamos hablando del Mar Rojo, del Golfo de Adén, estamos hablando de Egipto, estamos hablando de Israel, estamos hablando del Líbano, y todo ese conglomerado, al parecer, formaba parte de una civilización avanzadísima que con el paso del tiempo se fue diseminando por distintas partes y cada una fue adquiriendo su identidad propia. Egipto, Fenicia y estos otros pueblos, como por ejemplo los que estaban en el desierto de Rub el Jalí. Rub el Jalí es un desierto enorme y al parecer es un territorio supremamente peligroso. Y desde cierto punto de vista, desde la perspectiva de lo religioso, tiene cierto carácter de mágico y por lo tanto imprime mucho respeto y no ha sido lo suficientemente explorado. Y allí como que hubo unas ciudades impresionantes. Y dentro de estas ciudades hay un conglomerado, y tengo que consultar aquí pues mis apuntes porque tengo que hacerlos porque son demasiados nombres. Estos conglomerados tuvieron o formaron parte de ese cinturón, de ese complejo de ciudades, en los que, aparte de como las terrazas de Baalbek, de algo tan portentoso, hubo otras cosas que nos han llegado con el tiempo y que también abarca un poquito parte de Siria, es decir, es un territorio supremamente extenso
Y aunque pareciera que cada uno tiene identidad propia, resulta que sí la tiene, pero toda es simple y llanamente una derivación de algo que fue como una civilización madre, matriz. Y volvemos siempre al punto de partida. Se afirma que simplemente procede todo de la Atlántida. Y todo porque cuando hablábamos inclusive hasta de Siria, estamos hablando de una ciudad como Bagdad y cerca de Bagdad. Ustedes han oído hablar de las famosas pilas de Bagdad. Las pilas de Bagdad que han sido encontradas en las cercanías, y no una ni dos, porque se habla de la pila de Bagdad, pero pilas eléctricas encontradas la primera en Huyud Rabu, cerca de Bagdad, otras 10 fueron halladas cerca de Tesifonte, y todas de acuerdo con la proyección que se hace, pueden datar del siglo II antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo. Y según los datos aportados por un erudito árabe llamado Silaki Ali Hassan, él hablaba de que en esta área existió una población llamada el Jafri, como para mencionar alguna, que fue construida, y es aquí donde empiezan a hilarse unas con otras, a ligarse. El Jafri parece que tenía las mismas características de Baalbek, con estelas de piedra, digámoslo así de esa manera, o esas lajas enormes, o columnas que conforman la terraza de Baalbek. Y aquí en el Jafri se habla, según este Silaki Ali Hassan, se hallan también piedras en forma de columna de las mismas características de Baalbek. Y aunque quiero ser recurrente con eso, al hablar de aquellas estrías que supuestamente son producto de las sierras, resulta que en estas no se encuentran, sino que todas estas lajas, al parecer, habrían sido labradas con rayos láser, porque son de una perfección tal que es inimaginable que alguien, simplemente con herramientas primitivas, pudieran labrar en unas piedras tan supremamente fuertes, pudieran ser labradas justamente con esas herramientas primitivas. Y si a esto se le agrega que, de acuerdo con la tradición, en Baalbek, en el Jafri y en toda esa región, aún en la Meca, y enseguida les digo por qué, había unas piedras negras, casi que de características de diorita, que son piedras tan supremamente duras que se podrían emparentar con la dureza del diamante. Y sin embargo, hubo esas piedras diseminadas o las tuvieron en esos templos en Baalbek, y al parecer tenían un carácter sagrado. Y se diría, y por eso mencioné la Meca, que la piedra que está en la Kaaba, la piedra negra, a la que peregrinan todos los musulmanes por lo menos una vez en la vida, que se supone que es la que absorbe todos los pecados y que es una piedra venida del espacio exterior, y que aún, extrañamente, Mahoma destruyó todo lo que tenía que ver con ídolos o con representaciones de ídolos, pero a esta piedra la respetó. Entonces, esa piedra no es única, sino que hubo muchas piedras en Baalbek, y dicen que una de ellas puede ser la que está en la Kaaba, pero estas piedras no están circunscritas solamente a esta región. Han sido encontradas en México, por ejemplo. En México hay un templo en el que se encuentra una piedra de estas negras que tiene carácter también sagrado. En la India hay una que es un monumento a la que cubren con flores y demás durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, y seguimos atando cabos y encontramos que todo esto parece que forman parte de un solo cuento, no son varios, sino uno solo. Y cuando hablamos de Silaki Ali Hassan, él habla de que en el Wadi de Hadramaut hubo civilizaciones desaparecidas y en ellas ciudades que tenían rascacielos. Cuando a uno le menciona la palabra rascacielo, necesariamente tiene que pensar en la ciudad de Nueva York. Edificios de una enorme altura. Pero aquí estamos hablando de rascacielos, no de esas características, pues, ni de esas alturas, pero sí rascacielos para la época. Edificios de 10 pisos. Y 10 pisos, pongámosle cada piso entre uno y otro, y yo de eso no sé nada, sino que voy a poner una cifra arbitraria, que haya
4 metros entre un piso y otro. Multiplíquenlo. ¿Qué altura podría tener entonces un edificio de 10 pisos? Pero inclusive se aventura que hay una construcción en Hadramut, se llama Hadramaut, de la que existen referencias en textos árabes, escritos en un semítico además muy extraño, que había un edificio que tenía 20 pisos. Cuando ahora hablamos de un edificio de 20 pisos, estamos hablando de una gran envergadura, es decir, de un edificio supremamente alto, y que inclusive era tan grande que esa aldea, la que estaba ahí, en un momento dado, ante un ataque de los nómadas, se podían refugiar todos los habitantes dentro de ese edificio. De eso habla Silaki Ali Hassan. Y como esa edificación, había muchas. Y los primeros pisos estaban dedicados a ser almacenes, el primer piso establos, el primero y segundo pisos que eran para subir a ellos con escalas muy cómodas por un lado, pero por rampas por la otra para que pudieran subir los animales. Y los víveres en los pisos subsiguientes. Y a partir del cuarto, entonces ya eran viviendas. Y este rascacielos del que estoy hablando, de acuerdo con lo dicho por este erudito árabe, había sido construido en la región de Gundam, en Yemen, y en esa aldea, pues la que estaba al lado, imagínense ustedes si podía albergar a toda la aldea, porque era construida en granito, en mármol y una piedra muy fuerte que es el pórfido, y no tenía madera por ningún lado. Y todas estas construcciones eran con piedra, no utilizaban la madera para nada. Aún entendiendo, por ejemplo, en el caso de Baalbek, que el Líbano, recuerden ustedes que producía el cedro más afamado de la antigüedad, el cedro del Líbano, con el que se supone construyeron uno de los palacios de Salomón y la utilizó también para construir el templo de Jerusalén. Entonces, a lo que queremos llegar es que todo esto formaba parte de un gran entramado. Inclusive, de acuerdo con este Silaki Ali Hassan y con los textos árabes a los que me estoy remitiendo, en la región existió y fue legendario un conjunto de ciudades que fueron llamadas Arabia Feliz. Pues la Arabia Feliz, que fue más o menos de la época misma en la que surgieron los fenicios, o sea que eran pueblos todos hermanados. Resulta que eran 5 ciudades, una de ellas muy legendaria porque de ella procedía la famosa reina Maqueda de Saba o Sabá, con la que se supone que Salomón tuvo un hijo. Y de ahí pues se deriva que ellos fueron los que se llevaron el arca de Noé y demás. Eran Saba, Cuatabán, esta del que estoy hablando de la ciudad de Hadramaut, Maín y Jausán. Eran esas 5 ciudades que en tiempos inmemoriales eran gobernados por unos brujos sacerdotes llamados los Mukarib y que tenían escritura antes de que los fenicios se inventaran la cuneiforme, una escritura semítica, y conocían a fondo la técnica de la metalurgia, de la cerámica, y aparte de eso, aún a sabiendas de que existían estas ciudades en un territorio yermo, puro desierto y por lo tanto carente de agua completamente, tuvieron la capacidad, el ingenio de construir canales que conectaban todas estas ciudades y represas como la única que queda todavía por ahí algún vestigio, que era la legendaria represa de Marif. Y todas estas ciudades, que eran cercanas, relativamente cercanas, tenían su propio sistema de acueducto y de alcantarillado, pero tenían también como una especie de canal matriz que podía surtirlas a ellas. Y aprovechaban cualquier gota de agua, inclusive el agua lluvia,
y tenían canales subterráneos. De esto apenas empezaron a explorarlo por ahí en 1961 y han encontrado indicios de que todo esto que estamos hablando fue cierto. Es decir, de ahí se extrae la teoría de que todas estas ciudades, que además eran hermanadas, ni siquiera estaban fortificadas, ni siquiera estaban circuidas de murallas, que era lo lógico en aquella época para defenderse de los invasores que aparecían de todas partes. No, no tenían fortificación alguna, sino que vivían en una paz tal que no solamente comerciaban entre ellas, sino que no tenían que defenderse porque no había enemigos a la vista, ni siquiera enemigos externos, porque además estaban protegidos, como es apenas comprensible, por la dureza de la geografía circundante, un desierto calcinante, y obviamente que eso les daba un cierto carácter de aislamiento, un aislamiento que por la misma naturaleza circundante no los exponía al peligro de ser invadidos. Es decir, los que se aventuraran allá tenían que ser demasiado osados y tener muy bien concebido el plan y con un muy buen habituallamiento para resistir cualquier posibilidad de ataque. Aparte de eso, se dice que estas ciudades legendarias eran muy respetadas por los pueblos que los rodeaban, los vecinos, por su tecnología, por su forma de vivir, y por esa tecnología y por la forma de vivir, los demás los asumían como un pueblo, como pueblos alrededor de los cuales se creó una aureola de leyenda, es decir, que eran pueblos escogidos, habitados por dioses, porque al parecer también sobre la zona se veían muchos ingenios volantes, de lo que hoy llamaríamos ovnis, luces, artefactos de figura cilíndrica, atabacada, circulares, triangulares, que era muy común verlos. Y entonces decían que eran ciudades de dioses. De hecho, alrededor de Saba, por ejemplo, se han tejido muchísimos mitos que los emparentan inclusive con Salomón, que al parecer tenía ingenios volantes, y en uno de ellos pudo haber sido llevada el Arca de la Santa Alianza. Es decir, ciudades que fueron habitadas por dioses. Todo esto llega a un punto de confluencia en el que, si sumamos las terrazas de Baalbek con las características de estas ciudades, con los rascacielos, con los sistemas hídricos para poder irrigar el agua por todo ese territorio, y si, a decir de los cronistas que se han detenido a examinar todo esto, realmente las épocas en las que fueron construidas estas ciudades son mucho más antiguas, mucho antiquísimas, de miles de años, 7, 8.000, hasta 10.000 años. Entonces, ellos afirman que simplemente no solo fueron construidas por dioses, sino habitadas por dioses. Y en ese conjunto estoy metiendo a Egipto también, es decir, todo ese conglomerado. Hasta este momento nosotros hablamos del Imperio Egipcio. Hablamos de algunos que son supuestamente independientes. No, todo forma parte de lo mismo. Y al formar parte de lo mismo tienen un ancestro común, y ese ancestro común serían los atlantes. ¿Quién más podría haber hecho esas lajas, esas columnas que conforman la terraza de Baalbek, incluida aquella que pesa, dicen, 2.000 toneladas y que todavía se encuentra en la cantera a medio labrar? Tuvieron que haber sido seres con una tecnología demasiado avanzada. ¿Extraterrestres? Probablemente. Ahí entonces la teoría de Mikhail Agrest adquiriría sentido. Podría ser en efecto una rampa desde la cual partieran naves interplanetarias, o a su vez, digámoslo, un sitio también de aterrizaje de esas naves.
Yo creo que alguna vez tendremos que sentarnos a hacer un análisis mucho más detallado de esa conexión de todos estos pueblos con las estrellas. Porque no de otra manera se puede entender que todas, absolutamente todas. Porque en este edificio de 20 pisos del que estoy hablando, construido en Gundam, en Yemen, en la parte superior, había un domo que era un observatorio astronómico. Todos están relacionados con las estrellas. Todos veneran las estrellas. Todos creen que son descendientes de dioses descendidos de las estrellas. Todos estos pueblos. Y el conjunto de Arabia Feliz es quizás uno de los más enigmáticos y más perdidos, pero que a la hora de la verdad también tenía esta característica, como les decía, sobrevolado por un montón de ingenios de artefactos, pues, voladores. Tendrían también ese carácter. Así pues que Baalbek no es una pieza única. Por lo pronto, es lo único que nos queda como de rastro o de huella de esas civilizaciones legendarias. Algunos afirman que si se hurga un poquito en Rub el Hadi, ese desierto, se van a encontrar muchísimas cosas. No solamente la ciudad del Jafri, sino indicios y vestigios de una civilización venida de las estrellas. Pues bien, llegamos al final. Quería contarles esta historia hablando de las terrazas de Baalbek, pero no las terrazas de Baalbek como una pieza única, sino como parte de todo un gran conjunto que con seguridad alguna vez vamos a entender la conexión y el sentido que tienen unas con otras y, más allá de eso, el objetivo de estas construcciones. Pues bien, a ustedes muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes son quienes deciden. Y les extiendo la cordial invitación para que me acompañen en el próximo viaje de historias, que con seguridad será fascinante. Por ahora, gracias. Chao.